Hola, bienvenidos a una nueva guía de Moviéndose del Fuego. Mi nombre es Curras y el día de hoy vamos a estar haciendo una guía media rapidita de Druida Peral, el Druida Gato, para Dragonflight en su alfa, para ver de qué va esta clase, qué se trata. No ha cambiado mucho, hace bastante que no cambia la clase en sí, pero para que tengan alguna idea de cómo jugarla apenas ustedes se conectan al juego, como para que no se sientan tan perdidos y puedan tener por lo menos los talentos y ver de qué va la clase, a ver si les gusta, si es la primera vez que la juegan o si vuelven después de muchísimo tiempo al juego y no tienen la menor idea de dónde están parados. Bueno, primero nos vamos a convertir en gato, como por supuesto acá lo ven en Sandalari, forma de gato. Pero bueno, el druida gato básicamente es un spec de DPS, cuerpo a cuerpo, melee, la cual se caracteriza por ser bastante fuerte en cortos periodos de tiempo. Así que pueden aprovechar eso para hacer misiones y cosas que le va bastante bien. Aparte siempre son queridos por la gente porque tiene un buff nuevo, un nuevo viejo buff, que es la marca de lo salvaje, como todos los druidas, que va a aumentar la velocidad de movimiento básicamente y darle golpe crítico, aparte de reducir el daño mágico recibido. Un montón, es buenísimo, lo tienen todos los druidas para tener en cuenta. Bien, entonces vamos a lo importante, los talentos. Como saben, el druida tiene 4 especializaciones. El feral es de daño y es cuerpo a cuerpo. Bien, tenemos una rama para todos los druidas y otra rama única para feral. La rama de todos los druidas la enfoqué más que nada en ponerle la interrupción y bastante utilidad. No hay mucho de daño acá para poner, pero lo vamos a revisar de todas maneras. Bien, arañazo ya viene por defecto, no se puede cambiar y va bien. Vapulear es el primero que le dan. Este arañazo es una forma de juntar punto de combo, la cual le va a dejar un sangrado, un dot, hasta bastante bueno. Después le puse regeneración frenética solamente para acceder a que aumente la duración de corteza, piel de corteza, que es nuestro defensivo principal. Y que aumente la sanación recibida cuando tenemos puesto piel de corteza. Me sobraban puntos y me pareció que este era lo más indicado. Por darle rejuvenecimiento y el libro de presto, no sé, va a elección esto. Bien. Por otro lado, acá le puse Destripar. Esta es una habilidad que gasta punto combo y le deja un sangrado muy potente. Todo el tiempo tenemos que tener encima del bicho el Destripar. Después le puse Flagelo, es nuestra habilidad de daño en clip, digamos, en un área chiquita delante nuestro. Está muy bien, esto nos va a servir para hacer bastante daño en cortitos periodos de tiempo, no muy sostenido porque gasta bastante energía. Después le puse Amputar, que esto básicamente es dejar otro sangrado y lo aturde. Esto está bueno. No es consagrado. Hace un daño físico y lo aturde. Básicamente un stun para ponerle, ¿sí? Está bien, está bien. O sea, eh, en ciertas situaciones hace falta más un stun. Son 5 segundos de stun, es un montón. Que un daño más importante. Aparte, bueno, me ha parecido correcto. Instinto Asesino hace que aumente el daño físico y la armadura que tenemos en 6%. Acá le puse Cueracero, que esto si bien tenemos que ponernos en forma de oso para utilizarlo, está bueno el hecho de poder acceder a las otras skills de acá abajo, ¿sí? No vamos a utilizar mucho la forma de oso, pero en caso que necesitemos resistir, ya sea en un calabozo o una raid, y nos tiramos esto, nos va a dar una probabilidad de sobrevivir más porque nos va a dar un montón de armadura, cosa que viene fantástico. Bien. Después le puse presteza felina, que aumenta la velocidad de movimiento en 15%. Fundamental, obviamente, ser melee y ser más rápido siempre viene bien. Testarazo, esta es nuestra interrupción. Nunca sean melee sin interrupción, así que esto es obligatorio para todos. ¿Sí? Pellejo grueso va a reducir el daño recibido en 6%. Está muy bueno esto, prácticamente cuando están solos siempre se van a comer los golpes ustedes, así que reducir el daño recibido va a ir muy bien. Después acá está la carga salvaje, que es, digamos, como un blink a un aliado, pero también está la carguilla de tigre, que va a aumentar muchísimo la velocidad por un corto muy chiquito de periodo de tiempo. Pero está muy bueno. Le va a permitir reposicionarse, cazar el jefe, revivir a alguien que está lejos. Una buena utilidad para una clase que ya es muy móvil, darle algo más. Bien. Acá le puse calmar, que a veces viene muy bien sacarle los enfurecimientos, especialmente en Calabozos Míticos Plus. Una primigenia hace que cuando pegues un golpe crítico generes un punto combo. ¿Sí? Esto básicamente sirve más que nada
para los golpes blancos, ¿sí? Porque ya el sangrado no lo activa esto, pero los golpes blancos sí, las habilidades también. Así que va a venir puntito de combo gratis. No, perdón, no con golpes blancos, sino con habilidades. Ahí me equivoqué, ¿cierto? Esto lo habían cambiado. Con habilidades que generen golpe, punto combo. Así que está bien, está bueno. Más que nada cuando utilicen triturar. Bien. Continuamos. Piel de corteza nos deja un escudo de absorción. Muy bueno. Muy bueno. O sea, piel de corteza siempre lo van a usar cuando ustedes van a recibir daño. Así que si van a ponerse un escudo, viene fantástico. Bien. Puse rugido de estampida, obviamente para dar una movilidad más. Aparte le da más velocidad de movimiento a todo el grupo, que viene fantástico. Después acá le puse azote poderoso, que es el stun, el clásico stun. Estaba el rugido incapacitante que hace un incapacitar a los enemigos que tenemos alrededor. No está nada mal esto, pero me parece que el stun viene más a mano la mayor parte de las veces. Por otro lado, acá le puse este, miren, este era un viejo poder de los de Torghast, ¿sí? Que cuando tenemos distintas formas nos da distintas cosas. Como Druida Gato nos da 6% de golpe crítico. Esto está muy copado que se junta con esto, ¿sí? Una sinergia ahí medio oculta. Bien. Después le puse renovación, que esto es una sanación automática que ustedes se le pueden lanzar. 30% de vida. No está nada mal, no les va a salvar la vida de forma definitiva, pero está bastante bien. Y después le puse esto para reducir el cooldown de la estampida, de esta estampida. Bien, está acá el corazón de la fiera. A mí, en lo personal, no me gusta. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que le gustará. Tiene una utilidad de las formas que vos no usás. No sé, yo le pondría más pasivos. El Druida tiene un montón de pasivos muy copados. Así que si le sobra un punto cuando suban de nivel, denle por este lado o por este acá. Esto para mí no vale la pena y por este lado tampoco me parece que valga mucho la pena. Bien. Ahora vamos a ver la rama única para druida feral, ¿sí? Si bien esta era para todos los druidas, esta es única para feral. Bien, Furia de Tigre viene de un saque, no lo pueden cambiar. Esto es un cooldown que les va a dar energía, les va a recargar energía y va a hacer que pegue más. Pegue más, 15% más, es un montón. Tiene 30 segundos de reutilización y dura 10 segundos. O sea que la van a tener activo prácticamente todo el tiempo. Bien. Augurio de claridad, cuando ustedes están atacando, van a hacer que su próxima, alguna de las habilidades, peguen más y sean gratis, ¿sí? Esto está bastante bueno, porque le va a dar como un flow de energía muy copado para hacer las habilidades gratis, ¿sí? Aparte, se acumula una carga. Bien, acá, ¿cuál es la primigenia? Esto básicamente lo que hace es dejarle un dot al enemigo. O sea, hace como una especie de área y le deshace el destripar a todos los que están. El destripar es una de las habilidades principales de Druida, es esta, la que deja sangrado. Es destripar en área. Está bastante bueno porque le da mucha capacidad de daño en área al Druida que siempre viene bien, ¿no? Bien, acá puse que cada enemigo infectado por vapulear reduce el costo del flagelo en 3 de energía durante los próximos 6 segundos. Vapulear es nuestra habilidad, digamos, que deja un dot alrededor nuestro, otro sangrado alrededor, así que tenemos 2 sangrados. Y cuando lanzan esto, va a reducir el costo de energía de flagelo, que era la otra skill, que era el clip, ¿sí? Bien, acá le puse también esto para aumentar nuestra capacidad máxima de energía y la celeridad aumentada. Yo les diría, chiquis, que la verdad nunca hagan un druida feral sin esto, porque 60 más de energía y 4% de celeridad es muy fuerte. Bien, y ahora empecé a darle una onda para que ustedes utilicen más el mordedura, que es esta habilidad que lo que va a hacer es mucho daño gastando los puntos de combo, ¿sí? A eso me enfoqué para hacer mucho más burst. Bien, acá puse que mordedura feroz inflige 20% más de daño, aumenta el daño infligido por destripar, un 4% por punto de combo gastado. Esto está bastante bueno. Aparte le aumenté 4% de crítico, está súper bien. Acá está, digamos, está en duda si poner esto, pero me parece que me incliné más por este lado. Bien, acá los remates, o sea, apuntando al mordedura feroz, ¿no? Tienen 10% de probabilidad por punto de combo, o sea 50%, eso lo utilizan bien, de hacer que tu próximo arañazo o tritura inflige daño como si estuvieras en sigilo. Bien,
el tema es este. Usted tiene que usar esto con triturar. Porque el arañazo, si bien pega más, la onda se les tunde el arañazo cuando estás en sigilo. ¿Sí? El triturar va a hacer que peguen 60% más de daño. Y doble posibilidad de aumentar punto combo. De hacer golpe crítico y generar un punto de combo más. Aparte, recuerden que tienen esto. ¿Dónde está? Esto, sí, que los puntos de combo con golpe crítico generan el doble. Así que van a generar 3 puntos de combo solamente por pegar un crítico con triturar. ¿Sí? Lo que le va a dar una sinergia muy importante. Muy, muy importante. Bien. Acá, obviamente, le puse 15% más de destripar. Que destripar nos va a venir bien porque pega mucho. Y es un otro sangrado. Acá está Rabia. Rabia no está implementado en la beta. No sé por qué. Es un cooldown de daño. Ustedes lo utilizan y hace mucho daño. Bien. Acá le puse momento de claridad para que nuestro augurio de claridad se haga 50% más veces y se puede acumular hasta 2 cargas. Y encima hace que el próximo daño de triturar, vapulear o flagelo aumente 15%. ¿Sí? Esto en lo real tienen que tratar de utilizarlo en triturar. ¿Sí? Si bien flagelo o vapulear está bien, traten de utilizarlo en triturar. Así que van a tener 2 cargas del augurio de claridad, que va a ser de forma automática. Y digamos, hay posibilidades de que ustedes puedan utilizar 3 veces triturar y con estas 3 veces pegar los críticos, generar muchos puntos de combo y pegar un montón. Bien. Acá le puse presteza al depredador, hace que tus remates tengan 20% de posibilidad por punto de combo, hace que tu siguiente recrecimiento y reces enredadores sea gratuito. Bien. ¿Por qué le puse esto? Por el recrecimiento, básicamente. Si bien las raíces enredadoras va a atrapar a un enemigo, y la bosta que se suelen soltar. Así que el recrecimiento les va a dar una sanación muy importante que no pueden dejar de lado. Bien, acá le puse que tus movimientos finales, digamos, los que gastan punto combo, tengan 3% por punto combo gastado de darte 10% de celeridad. ¿Sí? Esto es un montón, es un montón. O sea, 3 por 5, 15. 15% de posibilidades de ganarte 10% de celeridad. Y obviamente, si ustedes tienen más celeridad, van a generar más energía. Y al tener más energía, van a poder lanzar más puntos combo. Bien. Esto hace... Le puse esto porque la otra opción era que tus remates aumenten la duración de Furia de Tigre, pero solamente 0,4 segundos por punto de combo. No me parece que valga mucho la pena. Puede que se esté bien, pero para andar solo me parece mucho mejor este. Bien. Acá le puse también que cada punto de combo reduce el tiempo de reutilización de encarnación avatar de llama. Ahora vamos a ver eso que está acá abajo. Creo que lo pienso, me parece que lo que está haciendo acá es comerme el rabiar y transformarlo en esto. Bueno, no importa. También le puse Instinto de Supervivencia, que es un defensivo muy fuerte de 3 minutos de reutilización, 50% del daño reducido, es una banda. También le puse que hacer que Furia Tigre hace que tus próximos 2 remates restituyan punto combo. Esto en lo ideal deberían utilizarlo en destripar, ¿sí? Para que destripar no les coma los puntos de combo y ustedes pueden utilizar más mordeduras feroces. Acá le puse que mordeduras feroz y el rip, que es el destripar, peguen 15% más, que obviamente viene muy bien. Esto, el garra sangre, hay gente que lo utiliza. No sé, no está mal. Así que las 3 habilidades que generan punto combo en distintas, en menos de 4 segundos, usted tiene que lanzar el arañazo, el triturar y no sé qué otra genera punto combo, soy sincero. El flagelo, tiene que ser triturar, arañazo y flagelo. Y hace que en sus próximos 2 destripar o mordeduras feroz peguen 30% más. Pensar demasiado, esto es más fácil. Bien, me parece que mejor no pensar y hacer la rotación como más sencilla. Bien, acá le puse sí el avatar de la encarnación de Shalamen. Shalamen era la espada de Varian, me equivoqué. Ashamain. Básicamente cuando ustedes lanzan esto es un cooldown que les va a reducir el costo de energía de sus habilidades y va a ser como si ustedes estuviesen en sigilo. Así que esto, el triturar, va a pegar 60% más. Una banda, va a pegar todos los críticos. Aparte también reduce, les devuelve el punto de combo y bueno, nada. Ustedes tírenlo y va a ser una maravilla de lo que van a pegar un montón, zarpadísimo.
y lo más jugoso, que me parece que viene acá, es que tus ataques cuerpo a cuerpo tienen probabilidad de activarlo sí o sí. ¿Sí? O sea, sin que hagas nada. Así que, ¿cómo va esto? ¿De qué viene el druida feral? ¿Sí? Vamos a ir rapidito. ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, miren, prácticamente lo que tienen que hacer primero, entrar en sigilo. ¿Sí? Entrar en sigilo, vamos, le tiramos el 1, lo stuneamos, le pegamos, juntamos los puntitos de combo, utilizamos la furia tigre para generar más combo. Bien, ahí ya tenemos el destripar. Lo mordemos, le tiramos los puntos de combo, le tiramos los puntos de combo, le tiramos los puntos de combo, lo mordemos, me muero, este no resiste mucho, entonces enjaularlo ahí, nos curamos, tuki, 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 bueno, muy bien, seguimos pegando, tengo que ponerlo en el mismo botón, ahí tenemos una sanación instantánea, le seguimos mordiendo, le tiramos, como verán no resiste un carajo este bicho, pero bueno, para hacer un melee está bastante bien, ¿no? Para hacer algo que pega mucho, está bastante bien. No acomodé bien los botones, la verdad que tendría que haber puesto esto en este. Ahí está. Le matamos a los dos. Tiene mucha potencial en daño en área este bicho por el vapulear y el flagelo, ¿sí? Y aparte poder lanzar la cola primigenia acá para todos dejarle el dot. ¿Sí? Así un doble dot en área, yo creo que va a pegar un montón. Mire, justo vinieron unos bichos para que le peguemos en área. Le damos el dot, le tiramos el flagelo, tuki, se murieron. Perfecto. Bueno, chiquis, nada. Muchas gracias por ver la guía el día de hoy. No olviden de suscribirse al canal, darle like, activar la campanita para no perderse los streams, que hacemos un montón de streams. Y si les gustó el video, comenten qué clase quieren que hagamos la próxima. Y no se pierdan los streams, especialmente de la beta, de Dragonfly y de WoW en general, que se van a venir un montón. Especialmente el día de Dragonfly, seguramente hagamos un mega stream. Nos vemos la próxima y muchas gracias a todos. Chau, chau.